5 de la mañana y ahora a las 7 menos cuarto empieza a reír. Esto está todo preparado de ayer y esto lo que hace es que nosotros lo adelantamos. El toque final es hornear. Palmeras, la palmera grande y la palmera pequeñita. Dedicaba a la pala, era el que cocía, mi padre amasaba y así me tiré pues, desde las 2 de la mañana tal, un montón de años. Cuando mi padre se jubiló dije, claro, y a demostraciones, a cursos y vi cómo se podía hacer, empezar a trabajar con frío. Y la gran suerte, que ahora lo veréis, que es la joya de la corona, son las cámaras de fermentación. Es lo que te hace cambiar la manera de trabajar. Tú esto lo sacas por la tarde, tienes una regularidad brutal, porque todo el año el género es igual. Lo tenemos a 19 horas, lo sacaron ayer a las 7 de la tarde, está ahora a 20 grados, lleva 11 horas fermentando. Una fermentación lenta, no tienes que ponerle agresividad con la levadura ni con nada. Son napolitanas de crema pequeñitas. Eso es brioche hojaldrado. Son como unos molinillos, entonces le ponemos en el centro un poquito de crema. Un pisto. Ese pisto ha estado desde ayer a las 9 de la noche. Siempre hay que poner detrás lo que se tarda más en hacer. Eso es también brioche hojaldrado. Lleva confitada con almendra y azúcar moreno. Desde a los 16 años llevo 32 años, en el mismo sitio, en el mismo lugar.
harás un pastel. ¿Ves? Aquí está todo el secreto. Yo ya lo tengo todo preparado. Lo dejo a 10 gramos de levadura, que gasto muy poquita levadura, a 10 grados. Ahora está a 11. Nada. Mira, ya tengo el pan que va a entrar directo. ¿Ves? Luego hay diferentes métodos. La temperatura que tiene el interior, la humedad. Hace una función de pie, le da un poquito más de estructura al pan, un poquito más de sabor. Vale.
De aquí sacamos el cristal, el chapata y la focaccia. Chapatas. Ahora terminamos de batir la poca harina que queda y la pondremos en los moldes y le echaremos azúcar con canela. Magdalenas abizcochadas. Estas, a diferencia de las normales, son un poquito más blanditas, tirando hacia un bizcocho.
semillas que las tenemos maceradas desde ayer. Las tostamos, luego las maceramos con agua. Vale, damos un proceso. Esto para el encargo. No tienes esta vez.
masa, que no tengas que tocar mucho la mantequilla, ¿no? Es la doble, el pliegue doble. Y ahora crearé el sofrito. Y esta yo creo que es más tipo cuca. Se graba mejor. Cinco.
son bocadillos normales de barra de pan. Pues tortas de aceite y sal. Una le ponemos pimentón y a otra orégano.
pan alemán. Pan de calabaza. Esto lo hacemos únicamente solo con pulpa, no lleva nada más. Eso me voy. Aquí hay pan de maíz, este es el de aceitunas y este es el de nuez y canela.
Esto para apuntar, ¿no? ¿Qué ahora? Yo. Y ya está. De verduras y una empanadilla de pisco. Con la panadera.